Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Iglesia, todos los que nos ven, sean bienvenidos a esta serie de temas, de estudios bíblicos que le hemos llamado la piedra del ángulo o bien la piedra angular. Sabemos, hermanos, que estos estudios son muy importantes para todos nosotros. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, la palabra de Dios siempre debe de ser el fundamento, la base de nuestra vida. Amén. Así que no desaproveche esta serie de temas, compártalas también con otros por Facebook, por YouTube, y vamos a nutrirnos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tocante a un tema que mire nada más, el estudio número 3, ¿cómo se llama? Se llama Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. A veces tenemos dudas, ¿dónde dice la palabra en relación a las profecías de Jesús, en relación al Cristo, en relación al Mesías? Tenemos duda dónde viene escrito, y muchas de las veces esas dudas, fíjese bien, no las disipamos, no las quitamos y se van quedando ahí en nuestra vida, y muchas de las veces cuando ello lo vamos necesitando, simplemente no sabemos ni qué hacer ni por dónde empezar. Se da cuenta que estos estudios bíblicos son para todos los creyentes, para todos los cristianos, no solamente para aquellos que van comenzando en su caminar en Cristo, sino prácticamente para todos nosotros, aún tengamos muchos años de estar en el Evangelio. Mire, a veces pareciera que los que estamos ya bien viejotes en el Evangelio necesitamos más estas enseñanzas de la palabra. ¿Y por qué le digo eso? Porque mire, a veces vamos olvidando, somos olvidadizos, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Y se nos va quedando atrás todo esto que ya no lo recordamos, ya no sabemos dónde está, ya no conocemos el por qué o el para qué. Y todo esto, hermano, lo hacemos con el fin de que nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana esté firme, esté sólida. Así que comparte el link, tome el estudio usted también. Hágalo ya sea por Facebook o por YouTube, compártalo con otros y que todos seamos edificados por la palabra del Señor. Si usted está al frente de un grupo de estudio bíblico o de una célula en casa, no sé, de algún tipo de grupo que está comenzando, un discipulado, ¿sí? Estos estudios son ideales para comenzar en todo ello. Amén. Así que bueno, yo también me pongo a sus órdenes por si usted quiere los temas escritos, ¿verdad? Que los tenga usted en su tablet, en su celular, o bien imprimirlos. Con todo gusto hágamelo saber. Aquí en la descripción vienen mis datos. Contácteme y yo se los envío. Recuerde que todo esto lo compartimos sin ningún costo. No lucramos con la palabra, sino que lo que hemos recibido de gracia lo compartimos de la misma manera. Amén. Así que solamente contácteme, yo se los envío. Hoy estamos en el estudio número 3 y ¿qué le parece si vamos comenzando? Amén. Invite a otros, tenga su Biblia también a la mano, invítelos a que escuchen esta enseñanza que es preciosa. Hoy vamos a hablar de aproximadamente un poco más de 30 profecías en relación al Mesías que se cumplen en Jesús. Amén. Entonces, tenga una libreta a la mano. No voy a poder escribir aquí todas las profecías, todas las citas bíblicas, sin embargo sí las vamos a estar buscando, las voy a estar mencionando. Entonces tenga una libreta a su mano, su pluma, su lápiz, apasionese por el estudio de la palabra del Señor. Amén. Y bueno, pues su Biblia obviamente también. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Incline su rostro, si puede ponerse de pie conmigo, hágalo, ¿verdad? Si no, no hay ningún problema, pero incline su rostro en reverencia al Señor y vamos a pedir la guianza del Espíritu de Dios para esta noche de estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, cuántas gracias te damos hoy en este día, martes, mi Señor, 4 de abril de este año 2023, porque podemos, Señor, no solamente compartir de tu palabra, sino también recibir de tu palabra. Nosotros somos los primeros, Señor, quienes recibimos la enseñanza, quienes recibimos el mensaje. Somos los primeros a quienes hablas a través de tu palabra. Señor, y aquí estamos rindiéndote nuestra vida, poniendo nuestra vida en tus manos para que sea un canal, para que tú llegues, para que tú hables, Señor, a la iglesia en todo lugar, en todo país, en todo continente. Señor, se encuentren en una casa, en una bodega, aún, Señor, los que están en la prisión, la iglesia en la prisión allá en Colombia, Señor,
en todo lugar donde la gente, Señor, donde las personas se están disponiendo, Señor, a escuchar de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien llegue, Señor, a nuestros corazones en todo lugar. Únenos a través de tu Espíritu y que en esta noche, Señor, seamos edificados. Guíanos, Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. Hoy te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria por siempre y en tus manos, mi Señor, estamos. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Bien, mire, vea nada más el título. Estudio número 3, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sabe? Este es un tema bastante importante, déjele digo el por qué. Porque hoy en día, y así a lo largo de toda la historia, desde que, hermano, prácticamente Cristo vino a este mundo y hasta nuestros días, en todo este periodo de la historia, muchas personas han puesto en tela de duda que Jesús haya sido el Mesías, que Jesús haya sido el Hijo de Dios. Se han encargado de deteriorar la imagen de Jesús, haciéndolo pasar solamente como un maestro, como un iluminado, como un profeta. Lo hacen ver simple y sencillamente como una persona eminente, como alguien que habló bonito. Y mire, tal vez me estoy quedando corto en la descripción que estoy dando de lo que otras personas, incluyendo obviamente de otras sectas, de otras religiones, hacen en relación a Jesús. Han deteriorado la imagen de Él para hacerle creer al mundo que Jesús no fue ni el Mesías ni el Hijo de Dios. Por lo tanto, que la obra que Él vino a hacer, pues fue una obra bonita, ¿verdad? Anunciando un camino de amor, sanando enfermos, o sea, haciendo cosas maravillosas, cosas bonitas, pero hasta allí. No le atribuyen a Él el mensaje poderoso del Evangelio redentor, el mensaje de salvación, el mensaje que nos reconcilia con el Padre, que nos salva de la condenación del pecado. No le atribuyen a Él ninguna cosa semejante, sino simplemente el hecho de que fue una persona que habló bonito y bla, 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 ¿verdad? Muchas cosas que hacen que Jesús hoy en día para muchas personas no sea quien Él fue. Y es por ello, hermano, que nos hemos tomado el tiempo, fíjese, de compartir este estudio precisamente por eso. Porque creo que todo cristiano necesitamos saber defender la persona de nuestro Señor, la persona de Jesucristo, para hacerle ver a todo el mundo que verdaderamente Él fue el Mesías, el Hijo de Dios, que Él sigue siéndolo hasta el día de hoy. Si a usted le preguntara una persona diciéndole, a ver, dime, muéstrame, ¿dónde tú me puedes comprobar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús haya sido el Mesías? Yo le pregunto lo mismo, ¿usted podría comprobarlo? ¿Usted podría decir, mira, aquí la palabra de Dios nos muestra? Bueno, precisamente este estudio nos va a hablar exactamente de eso. Así que se da cuenta de que este es un tema importante. Mire, es un tema también importante porque es un estudio que está centrado en la persona de Jesús. Y creo, hermano, que el Evangelio, creo, hermano, que nuestra salvación, creo, hermano, que la promesa de la vida eterna y todas las promesas por venir dependen de que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios. Que Él haya resucitado, como Pablo, ¿verdad?, dedica algunos capítulos en la primera carta a los Corintios, diciendo que si Él simplemente no resucitó, dice, pues falsa es nuestra fe. Entonces, dése cuenta del tamaño, de la importancia de un tema que tenemos el día de hoy. Así que para todos aquellos que ya conocemos del Evangelio, para todos aquellos que van comenzando, hoy tenemos un estudio muy, pero muy importante. Amén. Así que bueno, mire, quiero comenzar mencionándole lo siguiente. Como un primer punto, quiero mencionar que todas las profecías acerca del Mesías se cumplen en Jesús. Escúchelo nuevamente. Todas las profecías acerca del Mesías que están contenidas en la palabra de Dios se cumplen en la persona de Jesús. Bueno, Mesías, fíjese bien, es una palabra hebrea que significa ungido. Y Cristo también es una palabra, pero griega, que significa lo mismo. Es decir, Mesías es en hebreo,
Cristo es en griego, pero ambas significan lo mismo, significan ungido. Bueno, la palabra Mesías, fíjese bien, se deriva de la práctica de ungir con aceite como símbolo de la consagración divina al servicio. Entonces, fíjense, por principio de cuentas podemos mencionar esto. Podemos decir que la palabra Mesías, así como la palabra Cristo, Mesías en hebreo y Cristo en griego, ¿sí?, significan prácticamente lo mismo. Significan ungido, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué es importante entenderlo? Porque esta palabra ungido, ¿sí?, nos habla de un servicio. Escuche esto, nos habla de una práctica, ¿sí? Por eso he mencionado que el término Mesías se deriva de aquello que realizaban, fíjense bien, los sacerdotes, los levitas incluso, ¿sí?, ungiendo a una persona con aceite, consagrándolo al servicio para Dios. De esa práctica se deriva el término Mesías. Entonces, estamos entendiendo con esto la función, fíjese bien, o el tipo de ministerio que llevaría a cabo el Mesías. Por eso no nos es de extrañar que encontramos versos en el Nuevo Testamento en donde Él mismo afirmó que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. En otras palabras, Él fue destinado, ¿sí?, para ser el ungido de Dios con el fin de hacer lo que Dios, lo que el Padre deseaba que Él hiciera. Es decir, Cristo no vino a este mundo, hermano, para ganarse una fama. Cristo no vino, el Mesías no vino a este mundo para obtener el reconocimiento del hombre. Él vino a cumplir, escuche, Él vino a cumplir todo lo que el Padre tenía para que Él lo cumpliera. Él vino, en otras palabras, a servir, a realizar un ministerio en servicio. Amén. Fíjese, escuche lo que le voy a mencionar. Aplicada al Señor Jesús, o sea, la palabra Mesías, aplicada al Señor Jesús, nos señala a aquel sobre quien reposaría el Espíritu Santo, ungiéndolo para cumplir con su ministerio, es decir, con su servicio, siendo enviado por Dios para salvar a Israel y a las naciones del pecado y la muerte, y gobernar sobre ellas como Señor y Rey de sus vidas. Entonces, el término Mesías o Cristo aplicado a nuestro Señor Jesucristo señala, fíjese bien, a aquel en cuya vida reposaría el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito estaría ungido por el Espíritu Santo? ¿Sabe con cuál? Ya lo mencioné y lo voy a volver a reafirmar. Con el propósito de cumplir con su ministerio, con su servicio. ¿Y cuál era el servicio que Cristo vendría, que el Mesías vendría a realizar? Bueno, pues el de dar su vida, escuche, el de entregar su vida por todo el mundo. Sí, por la nación de Israel, pero a su vez también por todo el mundo. Hacer que la salvación alcanzara no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones de la tierra, y gobernar, ¿verdad?, en sus corazones como Rey y como Señor. Entonces, esta explicación, hermano, que estamos dando en relación a Jesús, ¿sí?, en relación al término Mesías y al término Cristo, todo ello se vierte en la persona de Jesús. Amén. Por lo tanto, mire, Jesús no vino a este mundo a casarse, no vino a este mundo a establecer un instituto bíblico, no vino a este mundo a comprar una propiedad, no vino a este mundo a ganarse la fama o el reconocimiento del hombre, no vino a ese tipo de cosas que hoy en día muchas de las veces se mencionan, y hay hasta libros, ¿verdad?, de escritores, de pensadores que mencionan, ¿verdad?, cosas como las que acabo de mencionar. No. Si hiciéramos caso a los términos, a las derivaciones de los términos y las raíces de los términos, nos daríamos cuenta que Jesús era el ungido de Dios con el Espíritu Santo para llevar a cabo una tarea: redimir al hombre,
la única tarea de servirnos, fíjese bien, entregando su vida misma para redimirnos de la condenación del pecado. ¿Qué le parece eso? ¿No le parece que es importante tener estas enseñanzas, estos estudios para que de una manera más clara podamos entender por qué se le llamó Mesías, por qué se le llamó Cristo, por qué Jesús no vino para ser servido, sino que vino para servir? Porque con esto, hermano, podemos entender el plan del Padre, el plan de Dios. Y es por eso que fíjese también, con ello entendemos el por qué Jesús nació de una manera tan humilde, por qué tenía que venir en la condición de hombre, sujeto a pasiones, por qué Jesús tuvo que enfrentar la agonía, el cansancio, el hambre, por qué Jesús tuvo que pasar por una pasión tan dolorosa, por un proceso tan complicado para poder subir a una cruz y morir en esta en nuestro lugar, que tuvo que, fíjese bien, resucitar al tercer día por el poder del Padre y ascender después de unos días más a las alturas, a la majestad en las alturas, es decir, a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por todo ese proceso? Porque Él vino a servir, porque Él vino a mostrarnos cómo Él llevaría a cabo el ministerio que le había sido dado por el Padre. Recuerde, Cristo no vino con otro propósito que no fuera el cumplir con los deseos de su Padre. Por eso, Él vino a servir. Amén. Así que, hermano, bueno, pues vaya tomando nota de todo esto y a continuación vamos a comenzar a ver, fíjese bien, todas las profecías bíblicas, ¿sí?, en las que se habla del Mesías, pero que éstas se cumplen en la persona de Jesús. Le mencioné en la introducción que vamos a mencionar un poco más de 30, para ser exactos, 33 profecías de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que se cumplen en Jesús. Así que está listo, tenga su Biblia a la mano, porque voy a estar mencionando la profecía, las citas bíblicas, y quiero que usted allá en casa me ayude a encontrarlas y que las vayamos leyendo. ¿Qué le parece? Así que esto va a parecer así como un esgrima bíblico, ¿verdad? Vamos a estar yendo del Antiguo al Nuevo Testamento, viendo precisamente una cita del Antiguo y una del Nuevo Testamento para ver cómo éstas se cumplen en Jesús. Amén. Así que la profecía número 1 es que Él es la simiente de la mujer. Y vamos a la cita bíblica allá en Génesis capítulo número 3 y versículo número 15, que nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De hecho, hermano, esta es una profecía mesiánica. De hecho, se puede considerar como la primera profecía acerca del Mesías, que Él sería de la simiente de la mujer. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, a Gálatas, en el capítulo número 4. Amén. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Le repito la cita, Gálatas capítulo número 4, versículos 4 y 5, donde nos dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, fíjese, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por lo tanto, en esta primera profecía acerca del Mesías, se cumple en Jesús en el sentido en el que Cristo nos redimió pues de la ley, nos redimió de la condenación de la ley, de la condenación del pecado, y asimismo nos damos cuenta que Jesús es de la simiente de la mujer, porque así como lo vimos en Génesis, bueno, pues es la primera profecía acerca del Mesías que se cumple en Jesús. Jesús es quien tomó nuestro lugar para redimirnos de la condenación del pecado. Profecía número 2, simiente de Abraham. Vamos a Génesis, pero ahora en el capítulo número 12, y vamos a leer los versículos que son el número 3. Amén. Génesis capítulo número 12 y versículo número 3. Nos dice así:
bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Es una palabra, hermano, que Dios le estaba dando a Abraham, ¿sí? Y le estaba diciendo, te bendeciré, y asimismo voy a bendecir a los que a ti te bendigan, pero voy a maldecir a los que a ti te maldigan. En ti, le dice Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, acompáñame a Mateo capítulo 1 y versículo número 1. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de el linaje de nuestro Señor Jesús. Fíjese bien, en Mateo 1, verso 1 leemos esto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hermanos, la profecía escrita en el Antiguo Testamento, en Génesis 12:3, se cumple en Jesús al decirse de él y al estar escrito que Jesús es hijo de Abraham. Qué importante es todo esto, ¿no le parece? Profecía número 3. ¿Está tomando nota? Espero que sí. Profecía número 3, simiente de Isaac, ¿sí? Allí mismo en Génesis, pero ahora en el capítulo número 17 y versículo número 19, leemos lo siguiente. Fíjese bien, repito la cita, Génesis 17, verso 19. De hecho, tal vez su Biblia tenga estas palabras en color rojo, ¿sí? Fíjese lo que dice. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. De hecho, le mencionaba que si usted en su Biblia tiene las letras en rojo, es porque estas hacen referencia a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, acompáñeme a Lucas. Lucas capítulo número 3 y versículo número 34. Lucas capítulo número 3, versículo número 34 nos dice así: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Subraye donde dice hijo de Isaac. Entonces, ¿cómo es que vemos acá en el Antiguo Testamento, en Génesis, que en Isaac Dios iba a confirmar su pacto? ¿Sí? Bueno, y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús, siendo hijo de Isaac, entonces esto nos habla de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Profecía número 4, simiente de Jacob. La repito nuevamente, profecía número 4, simiente de Jacob. Acompáñame al libro de los Números, ¿sí? En el capítulo número 24. Números capítulo 24 y versículo número 17. Lo voy a leer, dice así la palabra del Señor. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Subraye, ¿verdad?, donde dice, saldrá estrella de Jacob. Amén. Entonces, ahora vamos al Nuevo Testamento, igual a Mateo, capítulo número 1, pero ahora en el versículo número 2. Amén. Mateo capítulo 1 y versículo número 2, donde nos dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Bueno, este versículo nos muestra, ¿verdad?, el linaje de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús, siendo del linaje de Abraham, es correspondiente también a la simiente de Jacob. Por eso en el Antiguo Testamento dice, saldrá estrella de Jacob. Esa estrella, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Profecía número 5, de la tribu de Judá. Amén. Es la profecía 5, de la tribu de Judá. O sea que Jesús es de la tribu de Judá. Acompáñeme a Génesis capítulo número 49.
Génesis capítulo número 49 y vamos al versículo número 10. Amén. Dice la palabra del Señor así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, hermano, esta palabra, fíjese bien, nos habla de cómo la ascendencia de nuestro Señor Jesús es de la tribu de Judá. De hecho, la palabra Shiloh que nosotros encontramos aquí hace referencia a un personaje, a una persona. El término Shiloh significa pacificador. Y sabe, el término pacificador y la palabra original que es Shiloh hace también referencia precisamente a estas dos palabras que tenemos aquí escritas: Mesías y Cristo. Por lo tanto, la palabra Mesías y la palabra Cristo, siendo el Shiloh, el pacificador, este proviene de la tribu de Judá. ¿Y saben quién se cumple esta palabra? Vamos a verlo ahora en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo número 3 y versículo número 33. Repito, Lucas 3, versículo número 33, donde nos dice así: hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. ¿Qué le parece? Jesús, hijo de Judá, es decir, de la tribu de Judá. Por lo tanto, Shiloh se cumple en Jesús. Jesús es el pacificador, Jesús es el Mesías, el Cristo. Amén, gloria al Señor. Profecía número 6, heredero del trono de David. Vamos a Isaías capítulo número 9 y versículo número 7. Repito nuevamente la profecía 6, heredero del trono de David. Y vamos a Isaías capítulo 9 y versículo número 7, donde la palabra de Dios nos dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo número 1 y versículos 32 y 33. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice así, Lucas 1, 32 y 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vea cómo la profecía en Isaías 9, verso 7, se cumple en Lucas 1, 32 y 33, hablando de Jesús como heredero del trono de David. Todo esto que estamos viendo, las profecías, escuche, son las evidencias de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Profecía número 7. Nacido en Belén. La repito nuevamente, profecía número 7, nacido en Belén. Y acompáñenme por favor a el profeta Miqueas. Amén. Miqueas es un profeta, ¿verdad?, que está en la palabra de Dios. Así que acompáñenme para allá y vamos, hermanos, a leer lo que dice esta hermosa profecía en relación a que nacería en Belén. Si ya está ahí, en el versículo número 2 de Miqueas 5 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Preciosa profecía. Amén. Ahora vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto vamos a verlo en Lucas capítulo número 2, versículos 4 al 5 y también el verso 7. Repito, Lucas capítulo 2, versículos 4 y 5 y también el verso 7. Vamos a comenzarlo a leer. Dice: y José subió de Galilea
de la ciudad de Nazaret a Judea. Dice, a la ciudad de David que se llama Belén, o sea, José, el esposo de María, ¿sí? Dice, por cuanto era de la casa y familia de David. Dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, el verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Dónde dio a luz María? En Belén, en la ciudad de David. ¿Qué le parece? Es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y todo esto nos hace o nos proyecta, nos dirige a Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Fíjese bien, nacido, es la profecía número 8. Nacido de una virgen. Amén. Nacido de una virgen. Vamos a regresar a Isaías, pero ahora en el capítulo número 7. Isaías capítulo número 7 y versículo número 14. Nacido de una virgen, es esta profecía. Dice, igual seguramente está en rojo. Acuérdese que estando en rojo hace alusión a Jesús, como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Amén. Bueno, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Lucas también, pero en el capítulo número 1, versículos 26 y 27. Lucas 1, versículos 26 y 27, donde nos dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, allí mismo en Lucas 1, busque ahora los versículos 30 y 31. 30 y 31 nos dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Acá en Isaías le dice, llamarás su nombre Emmanuel, y creo que conocemos, ¿verdad?, el significado del nombre Emmanuel. Y acá le dice, llamará su nombre Jesús. Es la misma virgen, es María, ¿verdad?, la Virgen María, en quien Dios iba a concebir al Salvador del mundo, Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, la profecía número 9 es la que nos habla de la matanza de los niños. Fíjese cómo esto está, ¿verdad?, también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, obviamente. Entonces, la profecía número 9 es la matanza de los niños. Vamos al profeta Jeremías en el capítulo número 31 y versículo número 15. Amén. Jeremías 31, verso 15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta profecía nos habla de la matanza de los niños, ¿verdad?, que lleva a cabo ese gobernante, ¿verdad?, celoso, lleno de amargura, de odio, lleno de tantas cosas que no quería tener, que no hubiera ningún rey de los judíos, ¿verdad?, a quienes aquellos sabios vinieron a buscar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2 y versículos número 16 al 18. Mateo 2, versículos del 16 al 18 nos dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Fíjese, de 2 años para abajo, por si las dudas, ¿verdad? Qué tremendo, dice. Y en todos sus alrededores, dice, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Lo que acabamos de leer dice: grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Se da cuenta? Más claro que el agua no puede ser. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Profecía número 10. La huida a Egipto. Vamos al profeta Oseas, libro del profeta Oseas, y vamos al capítulo número 11. Libro del profeta Oseas, capítulo número 11 y versículo número 1. Dice así la palabra: cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, también en Mateo, capítulo 2, pero ahora los versículos 14 y 15. Repito la cita, Mateo capítulo número 2, versículos 14 y 15. Estamos en la profecía número 10 que nos habla de la huida a Egipto. Dice así la palabra de Dios, versos 14 y 15 de Mateo 2. Dice: y él, desesperado, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Lo que dijo el profeta Oseas. Amén. Ahí está, clarísimo, hermano. Amén. Profecía número 11. Juan el Bautista. Oh, este tremendo siervo de Dios, Juan el Bautista. Vamos a Isaías, capítulo número 40 y versículo número 3. Amén. Nos dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 40, verso 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, vamos también a Malaquías, un poquito más adelante, allí en los profetas. Vamos a Malaquías, al capítulo número 3. Acompáñenme. Malaquías, capítulo número 3, versículo número 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vea como tanto en en Isaías como en Malaquías se habla de Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino al Señor. Ahora, esto se cumple en Lucas capítulo número 7. Lucas capítulo número 7, versículos 27 y 28, donde nos dice así la palabra del Señor: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Lo que habla Malaquías, lo que habla Isaías, se cumple en Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas. Se profetizó de él que sería quien prepararía el camino al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Profecía número 12. Declarado el Hijo de Dios. ¿Quién? Jesús, declarado el Hijo de Dios. Vamos al libro de los Salmos, en el capítulo número 2 y versículo número 7. Salmo 2, verso 7, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Ahora vamos al cumplimiento de esta profecía en Mateo capítulo número 3. Amén. Mateo capítulo número 3 y versículos 17. Mateo 3, verso 17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se declaró de Jesús que es el Hijo de Dios. Amén. Profecía número 13. Ministerio en Galilea, es decir, Jesús llevaría a cabo su servicio en
Galilea. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo número 9 y versículos 1 y 2, donde dice, desde el 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Dónde? En Galilea, la región de Galilea. Ahora, ¿dónde se cumple esto en el Nuevo Testamento? Pues en Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo número 4 y a leer los versículos del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Su ministerio en Galilea. Amén, gloria al Señor. Profecía número 14, sería un profeta, es decir, declararía la palabra de Dios, de su Padre. ¿Dónde leemos esto en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 18 y versículo número 15. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos al libro de los Hechos. Amén. Libro de los Hechos, al capítulo número 3. Amén. Libro de los Hechos, capítulo número 3 y versículos 20 y 22. El verso 20 nos dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y luego dice en el verso 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Amén. Note cómo en el verso 20 dice, y él envié a Jesucristo. Amén. Entonces Jesucristo es, hermano, ese profeta también. Hizo su función como profeta al hablar todas las cosas de parte del Padre, de parte de Dios para nosotros la humanidad, nosotros los hombres. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver la siguiente profecía, que es la 15. Dice, sería rechazado por su propio pueblo. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo número 53. Amén. Y vamos al versículo número 3, que nos dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese, fue despreciado y desechado entre los hombres, hablando en relación a la nación judía, la nación de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto se cumple en Evangelio de Juan. Vamos al capítulo número 1 del Evangelio de Juan y el versículo número 11, donde nos dice, pues a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice que a lo suyo vino, bueno, pues nos habla de que él vino a cumplir con su ministerio que el Padre le había dado, un ministerio de ser el Mesías, de ser el Cristo, es decir, de mostrar por medio de su vida el camino al Padre, la redención de los pecados y la reconciliación con el Padre. A lo suyo vino, pero dice que también que los suyos no le recibieron. Los suyos, ¿quiénes eran? Pues si Jesús fue judío, pues el pueblo judío mismo no lo recibió, sino que lo despreciaron y lo rechazaron. ¿Sí? Qué tremendo, pero se fija que todo esto se cumple en ¿quién? Se cumple en Jesús. Vea cómo hasta el día de hoy los mismos judíos no reconocen que Jesús
sea el Mesías. No lo reconocen, ¿sí? No lo aceptan como el Mesías, ¿sí? Es tremendo, fíjese bien. Profecía número 16, su entrada triunfal. ¿Dónde entró de esa manera? En Jerusalén. Entonces la profecía 16 es su entrada triunfal a Jerusalén. Vamos al libro del profeta Zacarías, ¿sí? Zacarías capítulo número 9 y versículo número 9 también. Zacarías 9, verso 9. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué le parece? Ahora vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo número 11. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo número 11 y versículos del 7 al 11 precisamente. Marcos 11 del 7 al 11 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Entonces, ¿Jesús a dónde entró? A Jerusalén. Y fue su entrada triunfal, porque estaba escrito en Zacarías que montado sobre un pollino, así habría de entrar. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le parece? Vamos a la profecía número 17, que nos habla de que fue traicionado por un amigo. Traicionado por un amigo, profecía número 17. Vamos al libro de los Salmos, al capítulo número 41, o bien Salmo número 41, en el versículo número 9, donde nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjese cómo Jesús fue traicionado, ¿verdad? Y todos sabemos por quién, por este personaje llamado Judas. Ahora, el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento es en Lucas capítulo número 22, ¿sí? Vamos a leerlo, Lucas 22, versos 47 y 48, donde nos dice así la palabra. Dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Desde el verso 47 nos dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, dice, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Por eso en el 48 leemos que le dice Jesús: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Se cumple el Salmo 41, verso 9, en Jesús, en cómo fue entregado por un amigo. Profecía número 18, fíjese: vendido por 30 piezas de plata. Profecía 18, vendido por 30 piezas de plata. Vamos nuevamente al profeta Zacarías, ¿sí? En el capítulo número 11. Zacarías capítulo número 11 y versículo 12, donde nos dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Mateo, acompáñeme al Evangelio de Mateo, ¿sí? Capítulo número 26 y versículo número 15, nos habla así la palabra de Dios en relación a esto mismo, diciendo: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hermano, esto no es coincidencia.
Vea cómo todo lo del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, pero todo ello en la persona de Jesús. ¿Cómo es posible que la nación de Israel no crea hasta el día de hoy que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, que vino a cumplir con un ministerio de parte del Padre para mostrar la salvación a su pueblo y a todas las naciones de la tierra? ¿No le parece así como una ironía, verdad? Porque claramente está aquí en la palabra de Dios. Vamos a continuar. Profecía número, ¿cuál vamos? La 19. Profecía 19. Acusado por falsos testigos. Vamos al Salmo número 35. Acompáñeme. Salmo número 35. ¿Sí? Libro de los Salmos, capítulo 35 y versículo número 11, donde nos dice: se levantaron testigos malvados, de lo que no sé, me preguntan. Me preguntan. ¿Sí? Dice, se levantaron testigos malvados. Ahora, el cumplimiento de esta palabra está en Marcos 14. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículos 57 y 58. ¿Ya lo tiene? Marcos 14, 57 dice: entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Fíjese, testigos falsos, ¿verdad? Que se agarraron de cualquier cosa que Jesús dijo en relación, en este caso, al templo, ¿sí? Hablando de la obra que sí, él iba a realizar, pero lo echaron a perder, lo que agarraron y lo tergiversaron, lo cambiaron y falsamente acusaron a Jesús, ¿sí? Eso todavía sigue pasando en nuestros días, hermano, ¿verdad? La gente agarra cosas que un predicador, que un pastor dice, y de ahí se agarran y charrascas, hermano. Es triste, es terrible, ¿verdad? Pero vea cómo esto se cumple también en Jesús. Es la profecía número 19, que él fue acusado por falsos testigos. Ahora, profecía número 20, no responde a esas acusaciones. Se quedó como Jesús, miren, callado. ¿Sí? Es lo que hay que hacer. Porque ¿quién pelea por nosotros? El Señor. Amén. Profecía 20 no responde a las acusaciones. Vamos a Isaías. Isaías capítulo número 53. Ese capítulo es un capítulo precioso, hermano. Capítulo 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Dónde se cumple en el Nuevo Testamento esto? Vamos igual a Marcos, pero en el capítulo número 15 y versículos números 4 y 5. Marcos capítulo 15, versos 4 y 5, donde dice: otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba, ¿verdad? Se quedó con la boca abierta de ver que él no se defendió, que él no decía absolutamente nada. Aun cuando este gobernante le decía: ¿qué no vas a decir nada a tu favor? Jesús menos hablaría. Clarísimo, ¿no le parece? Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Profecía número 21, escupido y abofeteado. La repito nuevamente, profecía 21, escupido y abofeteado. Ahí mismo en Isaías, pero ahora en el capítulo número 50. Capítulo número 50 y versículo número 6. Vamos a darle lectura. Isaías 50, verso 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Ahora, vamos a ver cómo se cumple esta palabra en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo número 26, hermano. Estamos hablando, ¿verdad?, del sufrimiento de Jesús. Mateo capítulo 26 y versículo número 67.
Repito, Mateo 26, verso 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Tremendo. Profecía 22, azotado. Profecía número 22, la repito, fue azotado. Vamos al Salmo 129. Libro de los Salmos, capítulo número 129. O bien, Salmo 129, ¿verdad? Vamos a leer el versículo número 3. ¿Ya llegó allí? Vamos a darle lectura. Salmo 129, verso 3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Hermano, ¿está entendiendo lo que dice? Es fuerte. Otra vez dice: sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Qué es arar? Es abrir un surco, hermano, es abrir la tierra. ¿Qué significa? Que la espalda de Jesús fue abierta porque lo azotaron, hermano. Y todavía lo especifica más aquí en el verso 3 diciendo: hicieron largos surcos. Horrible, hermano, esto que Jesús tuvo que pasar. Ahora, también en Isaías 53, ¿sí?, se nos habla de esto en el versículo 4 y 5, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué le parece? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Ahora, en Mateo 27 vemos el cumplimiento de estas profecías. Mateo 27, versículo número 26. ¿Ya llegó allí? Vamos a darle lectura. Mateo 27, verso 26 nos dice de la siguiente manera. Dice: entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Eso de que le azotaron, hermano, es terrible, ¿eh? Es lo que leímos en el Salmo, ¿sí? Salmo 129, verso 3, que dice que abrieron su carne, ¿sí? Su carne como la tierra cuando entra el arado. Es algo horrible, hermano. O sea, no fue que nada más le pegaran así, hermano, no. Los látigos abrían su carne. Eran látigos que estaban hechos para hacer sufrir a quien iban a azotar. Sí, rasgaron su carne, lo despellejaron, hermano, prácticamente. ¿Sí? Profecía número 23, sacrificio vicario, es decir, un sacrificio sustituto. Es decir, Cristo tomó nuestro lugar. Amén. Vamos a Isaías, precisamente también en capítulo 53, pero ahora en el verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso hizo Jesús por nosotros. Tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos todo esto, pero Él fue el sustituto delante del Padre, por amor. Ahora, ¿dónde se cumple esto, hermano? En el Nuevo Testamento, en Romanos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 5. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8, donde dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tomó nuestro lugar. Hermoso, hermano. Profecía número 24. Sus manos, pies y costado serían traspasados. La repito nuevamente, profecía 24. Sus manos, sus pies y su costado serían traspasados. Vamos al libro de los Salmos, al número 22. Salmo número 22. Amén. Y vamos a leer el versículo número 16. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Salmo 22, verso 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadar significa, hermanos, cortar, traspasar.
¿sí? Ahora, también esto lo tenemos en Zacarías. Mire, vamos a ver esta cita preciosa de Zacarías en el capítulo 12, verso 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sí? Fíjese, Zacarías confirma diciendo que a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿esto dónde se cumple? Esto se cumple en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 19. Vamos a darle lectura. Juan 19, verso 34. ¿Sí? Nos dice así la palabra del Señor. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. También su costado fue traspasado. No solamente sus manos, no solamente sus pies, también su costado fue traspasado. Horadaron sus manos y sus pies, como dice el salmista. Tremendo, hermano. Profecía número 25, amén. Vaya tomando nota de todo esto. Por eso le decía al principio que tuviera una libreta y su pluma a la mano, amén. Todo esto es importantísimo, porque todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo, en la persona de Jesús como el Mesías, como el Cristo, el ungido de Dios, amén. Profecía número 25, crucificado entre malhechores. La repito nuevamente, profecía 25, crucificado entre malhechores. Vamos a Isaías capítulo número 53. Y en el versículo número 12, dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, fíjese, dice aquí que fue contado con los pecadores, es decir, Cristo sería crucificado entre pecadores, entre dos malhechores, ¿los recuerda? Ahora, de esto nos habla precisamente Marcos, el evangelista Marcos, en el capítulo número 15 y versículo número 27. Vamos para allá. Marcos 15, verso 27, donde nos dice la palabra de Dios así. Dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En medio de ellos estuvo Jesús. Amén. Profecía número 26. El pueblo se burlaría de él. ¿Sí? Profecía número 26, el pueblo se burlaría de él. Vamos al Salmo número 22, ¿verdad? Ahí estuvimos hace un momento. Vamos a regresar a este precioso Salmo, amén. Salmo número 22, pero ahora vamos a leer el versículo número 7, amén. Salmo número 22 y versículo número 7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Bueno, pues nos dice así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, vamos a leer el 8, dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué feo, ¿verdad? Cómo meneaban la cabeza así como diciendo: ay, pobrecito de él, ¿verdad? Y en el sentido también de rechazarlo, de burlarse de él. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿dónde se cumple esto? Hermanos, se cumple en Lucas capítulo 23. Vamos para allá. Lucas capítulo número 23. Amén. Y el versículo número 35. Lucas 23, versículo número 35, donde nos dice la palabra de nuestro Señor así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Fíjese, aún hasta los gobernantes. Si los gobernantes hacían eso, ¿qué no haría la gente? ¿Verdad? Y Jesús no abrió la boca, no se defendió, no dijo nada. No mostró absolutamente nada. Profecía número 27. Tomaría vinagre y hiel. La repito nuevamente. Profecía 27. Tomaría vinagre y hiel. Vamos al Salmo número 69.
Salmo número 69 y versículo número 21. Dice así la palabra del Señor: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tremendo, ¿verdad? En Mateo 27 se cumple. Vamos al Nuevo Testamento, al capítulo 27 de Mateo y versículo número 34. Mateo 27, verso 34, donde dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Hermano, pues ¿quién? ¿Verdad? Imagínense a qué sabía aquello, sabía rayos, ¿verdad? Pero se cumple la profecía ¿en quién? En Jesús. A Jesús le pasó todo esto. Por lo tanto, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué la gente se cierra y no lo quiere ver? ¿Por qué hablan de Jesús como alguien iluminado, como un profeta, como alguien que habló bonito? ¿Por qué lo denigran si nos damos cuenta de todo lo que Él tuvo que vivir? Profecía siguiente, que es la 28, es la que dice oración por sus enemigos. O sea, Jesús oró por sus enemigos. Vamos al Salmo 109. Salmo 109 y versículo número 4. Salmo 109, versículo número 4. ¿Ya está ahí conmigo? Dice así. Dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Gloria a Dios. ¿Dónde se cumple esto en el Nuevo Testamento? En Lucas. Vamos a Lucas capítulo número 23 y versículo número 34. Lucas 23, verso 34, donde dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Gloria a Dios. Profecía número 29. Los soldados se dividen sus ropas. ¿Sí? Vamos al Salmo número 22. Pero ahora en el versículo número 17 y 18. Salmo 22, versículos 17 y 18, donde dice: contar puedo todos mis huesos. Tremendo, ¿verdad? Habla de cómo lo flagelaron, cómo lo despellejaron, hermanos. Su carne se veía al rojo vivo, sus huesos se podían mirar. Dice: entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Verdad? ¿Dónde se cumple esto en el Nuevo Testamento? Bueno, pues en Lucas, donde acabamos de leer, pero vamos a verlo también en Mateo 27. Mateo 27, versículos del 35 al 36. Mateo 27, versículos 35 y 36. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Dice así. 35 en 36 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. ¿Sí? Profecía número 30. ¿Sí? Ya casi las vamos a ver todas. Le había mencionado que son 33. Profecía número 30. Ninguno de sus huesos sería quebrantado. Ninguno de sus huesos sería quebrantado. Vamos al Salmo número 34. Amén. Salmo número 34. Un salmo, ¿verdad? Precioso que leemos en las congregaciones. Vamos a buscarlo. Salmo 34 y versículo número 20. Salmo 34, verso 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Dónde se cumple esto, hermano? En el Nuevo Testamento, en Juan 19. Juan capítulo 19. Vamos para el Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo número 19 y versículos 32 y 33, donde nos dice así. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, o sea, no a Jesús, sino al ladrón. Dice: y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, también al otro ladrón les quebraron las piernas. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué le parece? A Jesús no le hicieron lo mismo que a los ladrones.
¿Sí? Ahora en el verso 36 de aquí mismo de Juan dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Dónde dice esa escritura? Ya lo leímos, allí en el Salmo 34, verso 20. Amén. Mire, sería muy bueno que si usted está tomando nota de esto en su libreta, después lo haga en su Biblia. Subraya los versículos del Antiguo como los del Nuevo Testamento de acuerdo a esa profecía que se cumple en Jesús. No, hombre, y eso va a enriquecer mucho su conocimiento bíblico y sobre todo su defensa del Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Profecía 31, sepultado con los ricos. Isaías 53. Vamos a Isaías 53 y versículo número 9. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fue sepultado, hermano, en una propiedad de una persona rica. ¿Dónde se ve esto? En Mateo 27, verso 57. Vamos a buscarlo. Mateo 27, versos del 57 al 30. Acompáñenme, vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Mateo 27, del 57 al 30, perdón, del 57 al 60. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Fíjese cómo este discípulo de Jesús llamado José de Arimatea vino y pidió el cuerpo de Jesús. Preparó un sepulcro especial para él. Y se dice de él, hermano, pues que era un hombre rico, este José de Arimatea. Gloria a Dios. Bueno, profecía número 32, su resurrección. Aquí vamos a ver unos pasajes más. Su resurrección. Vamos a ver desde Job. Acompáñenme a Job en el capítulo 19. Job capítulo 19, versículos del 25 al 27. ¿Ya me alcanzó? ¿Ya está ahí? O tal vez hasta se me adelantó, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Fíjese cómo Job profetizó de la resurrección del Hijo de Dios, Jesús. Vamos al Salmo número 16, allá adelantito. Salmo número 16, versículos del 9 al 10, donde nos dice así, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y también el verso 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Habla de que Cristo iba a ser resucitado por el poder del Padre. Vamos ahí mismo en Salmos, pero al número 49, Salmo número 49 y verso 15, donde nos dice el salmista también lo siguiente, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El Seol es el lugar de los muertos, ¿verdad? O el Hades. Hades es en griego, Seol es en hebreo. Dice, porque Él me tomará consigo. De ahí lo iba a levantar el Padre. Amén. Vamos allí mismo en Salmos al 71. Salmos 71 y versículo número 20, donde la palabra de Dios nos dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Gloria al Señor. Vamos a Isaías 53. Sí, también como le decía, ese capítulo de Isaías es importantísimo, pero ahora en este capítulo vamos a buscar los versículos del 10 al 12. Isaías 53, versos del 10 al 12, donde dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios no lo iba a dejar en el lugar de los muertos. El Padre lo iba a levantar por cuanto él fue fiel. Jesús fue fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Ahora, esto se cumple en Mateo 28, ¿verdad? Acompáñenme al Nuevo Testamento, al capítulo 28, ¿verdad? Que contiene la gran comisión. Mateo 28, versículos del 1 al 6. Ya llegó allí, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Fue resucitado. Y les dice: vengan a ver el sepulcro, está vacío, no está allí. Hermosa la palabra de Dios. Última profecía, su ministerio de sanidad. Lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí. Él sanó. En Isaías 53, versículos del 4 al 6 leemos esto. Dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, en el verso número 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús vino a sanar. Amén. Por la llaga de él nosotros somos curados. Amén. Ahora, en Hechos 10:38 se cumple diciendo así la palabra de Dios. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es lo que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Gloria al Señor. Todas las profecías que acabamos de ver se cumplen perfectamente en Jesús. Hemos visto cómo Jesús es el Mesías, cómo Jesús es el Cristo. Es la misma palabra, esta en hebreo, esta en griego, que significa el ungido, ¿sí? Una persona que era ungida con aceite para un ministerio, ¿sí?, muy específico, muy particular, que era el de servir a los demás. Vea cómo Cristo vino para servir y no para ser servido. Amén. Es preciosa esta enseñanza. Y quiero concluirla, fíjese bien, mencionándole que Jesús también es el Hijo de Dios. Creo que ya con todo lo que hemos dicho, ya es suficiente, ¿verdad?, contenido para que podamos afirmar que Jesús tanto es el Mesías como también el Hijo de Dios. Amén. Pero le quiero mencionar, fíjese bien, unos puntos que nos confirman esto. Jesús es el Hijo de Dios. El primer punto, fíjese bien, es el que nos habla de que Dios lo engendró en María a través del Espíritu Santo, ¿sí? Dios no tiene padre ni madre, ¿sí? Y esto nos lo enseña Hebreos capítulo número 7. Mire, voy a leer rápidamente esta lectura porque es muy importante. En el autor a los Hebreos, en el capítulo número 7 y versículo número 3, nos habla de esto que le acabo de mencionar, diciendo: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
Melquisedec, de quien se habla aquí, es un tipo de Cristo. ¿Y de qué nos habla esto? De que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. En la persona de la Virgen María. ¿Sí? El siguiente punto que nos habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el segundo es de que Jesucristo revela al Padre. El libro de Juan nos habla del Hijo de Dios. Busque conmigo el capítulo 10 del Evangelio de Juan. ¿Sí? El capítulo 10 del Evangelio de Juan precisamente nos habla de esto que le estoy mencionando. ¿De qué? De que Jesucristo mostró al Padre. ¿Sí? Jesús dijo, ¿verdad? De sí mismo que Él era Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese, en Juan 10, versos 29, lo leemos diciendo Jesús así: mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice en el 30, yo y el Padre uno somos. No, hombre, cuando los judíos, cuando los fariseos, los escribas escucharon eso, les chillaron los oídos y lo querían matar. Porque ¿cómo era posible que se hiciera semejante al Padre? ¿Sí? Que Él mismo dijera, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? El tercer punto de que Jesús es el Hijo de Dios es que nos habla que Jesucristo es igual que el Padre. Y esto lo acabamos de leer precisamente aquí en el verso 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, tanto Jesús muestra al Padre como Él mismo, fíjese bien, como Él mismo es igual que el Padre. Es uno con el Padre. En el cuarto punto, Dios quiso mandar a su Hijo para enseñar sumisión y obediencia. ¿Sí? Por ello Él es el Hijo de Dios, porque en el ejemplo de Él vimos sumisión y obediencia. Padre Santo, ¿por qué hoy en día tantos que nos hacemos llamar hijos de Dios batallamos con ser sumisos y batallamos con la obediencia? Si ejemplo tenemos en Jesús. Lea conmigo Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y versículo número 19. ¿Ya lo tiene? Juan 5, 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús decía, yo estoy sujeto a mi Padre, lo que el Padre hace, lo hago yo. ¿Por qué nosotros no somos así? El día de ayer yo enseñaba el principio de la sumisión, de la sujeción, diciendo que este no es la imposición, este es el amor, la iniciativa personal a través del amor, de sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Por qué le batallamos tanto con eso? Ahora, aquí mismo en Juan 5, pero ahora en el versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otras palabras, Cristo estaba diciendo, yo busco no hacer mi voluntad, sino la de mi Padre, es decir, obedecerle a Él. ¿Por qué nosotros somos tan cabezones, verdad, hermano? Que nos cuesta mucho la sujeción y la obediencia. Quinto punto, de que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, nos muestra que Jesucristo es Hijo y al mismo tiempo es Dios. Regrese conmigo a Hebreos, ¿sí? Capítulo 1 y verso 8, donde dice, mas del Hijo, dice, o sea, hablando de Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Amén. O sea, al mismo tiempo es Hijo de Dios, pero al mismo tiempo es Dios. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Sexto punto, bueno, es el único Dios verdadero y no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Vamos al libro de los Salmos, Salmos número 45, acompáñeme rápidamente. Libro de los Salmos, busque el 45, amén. Salmo número 45 y vamos a leer los versos 6 y 7, donde dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Jesús es el Hijo de Dios. Y el último punto, Él mismo dice,
que vendrá, ¿sí? O él mismo dice que vendría. Mire, vamos a leerlo en Isaías 40, adelantito del libro de los Salmos. Isaías capítulo número 40 y versículos del 3 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice: voz que clama en el desierto, ¿verdad? Nos habla de cómo Juan el Bautista prepararía el camino. Dice en el 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Hablando de que el Hijo de Dios iba a encarnar en la persona de Jesús. Ahora, adelántese un poquito, ¿verdad?, conmigo al verso 10, donde dice: he aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. O sea, él mismo dice acerca de sí mismo que él vendría, que él encarnaría, ¿sí? Y que él iba, hermanos, pues fíjese bien, a mostrarnos ese camino, ¿sí? A hacer la voluntad del Padre. Pero estas profecías también nos enseñan de cómo va a ser el reinado de él. Él vino la primera vez como siervo, pero la segunda vez que él vendrá como rey. Él vendrá a señorear. Amén. Y el último punto con el cual quiero terminar el estudio del día de hoy, que nos habla de que Jesús es el Hijo de Dios, es, hermano, precisamente lo que confirma Colosenses, Pablo en Colosenses, acerca de este es el último punto, de que él mismo dice que vendría. Pero léalo conmigo en Colosenses. Mire cómo en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, habla acerca de ello. En los versículos del 13 al 15, Colosenses 1, del 13 al 15 nos dice: el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en el 15 dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos habla de que él es la imagen del Dios invisible, o sea, quien vio a Jesús, como dice allí, ¿verdad?, en el libro de Isaías. Quien vio a Jesús, o sea, hermano, era ver al Hijo de Dios. ¡Qué precioso! Amén. Por eso decía que la carne, o sea, que él iba a habitar entre los hombres, ¿sí? Hermano, no hay duda, después de que hemos tenido este estudio, de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. ¿Y todo por qué? Porque la palabra de Dios contiene todas las evidencias, todas las profecías que se cumplen en Jesús como el Mesías, como el Cristo. Entonces, repase esta enseñanza, es un estudio bíblico. Repásela, tome nota de todas estas profecías. Si usted quiere, yo le hago llegar en formato de PDF, mire, para que lo tenga en su tablet, lo tenga en su celular, ¿sí? Tenga aquí todas las profecías que se cumplen en Jesús, que vimos en este estudio número 3. Amén. Hágamelo saber con un mensaje, un correo electrónico, y se lo envío de regreso. No tiene ningún costo. Esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Nunca hemos vendido nada. Todo lo hemos dado de gracia. Amén. Vamos a orar. El día de hoy nos pasamos un poquito más de una hora, ¿verdad? Siendo que el contenido de este estudio era muy importante y era necesario estar viendo todas las citas bíblicas del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero yo le pido, vuélvalo a ver, vuélvalo a repasar, y que sea el Espíritu de Dios quien le vuelva a confirmar, ministrándole todo lo que hoy compartimos. No hay duda de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. No un pensador, no un historiador, no un profeta, no un filósofo, no un iluminado, sino que Él fue el Hijo de Dios y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y terminar el estudio de este día. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos. Hemos llegado al final de este estudio bíblico, y qué importante poder tener este conocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que no haya dudas de que tu Hijo Jesús es el Mesías, es tu Hijo. Señor, que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón, que la repasemos,
que la estudiemos, que subrayemos en la palabra, que profundicemos en ella, para que llegado el momento podamos establecer defensa de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Gracias por este hermoso tiempo, mismo que terminamos en oración, dándote a ti la honra y dándote a ti toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues gloria al Señor. Vaya a cenar rico, comparta el link por Facebook, por YouTube. Creo yo, hermano, que es un tema muy importante el que vimos hoy, ¿verdad? Así que compártalo, estúdielo, vuélvalo a ver otra vez. Amén. Pase muy buenas noches, vaya a cenar rico y la bendición del Espíritu Santo sea con usted y sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, Dios le bendiga.